Querido irmão, querida irmã, querido Querido amigo, querida hermano, amiga, querida chegamos hermana, a mais um querido tutorial amigo, querida amiga, llegamos a un tutorial más del alimento diario, aún en la serie Palabra, Vida y Edificación del Evangelio de Juan. Estamos en el libro número 5. título do livro 5 é A Cura El pela título del libro 5 es La cura por la palabra y vamos a concluir este libro. Estamos en la semana número 4, el modelo de Jesús en la obra de Dios. La referencia bíblica es Juan capítulo 5 del versículo 19 al 30. onde Usted eu puede encontro a preguntarme, referência ¿dónde yo da semana. encuentro la referencia de la semana? Usted lo va a encontrar Na página al 6, comienzo aí você del alimento diario en la página 6. Usted va a tener ahí la semana 4, el título de la semana, y usted también puede entrar aparece ali. al mensaje por el código QR que aparece ahí. Todas las semanas tienen su QR, código QR del mensaje. ¿Está bien? Completa, Del mensaje completo del hermano Pedro Don. novidade, não sei se você Esto es una novedad más. No sé si sabía usted de esto, de lo que apresentar. estoy ahora presentándoles a ustedes. O alimento diário é cheio de El novidades, né? alimento diario está lleno de novedades, ¿no es así? Então, Muy bien. na Entonces, segunda-feira, en el día nós lunes, temos aqui um nosotros versículo tenemos para ler com aquí oração. un versículo para leer con oración. En esta semana yo voy a Tutorial, leer con eu vou ustedes ler en este tutorial. tanto quanto Yo voy a possível leer lo que sea posible, los versículos propuestos para leer con oración. ¿Está bien? Solo para que ustedes perciban cómo hay riquezas no alimento en diário. el alimento Só diario. de textos Solo de bíblicos textos tem bíblicos coisas muito hay boas. cosas muy A, ricas. por- a porção Entonces la separada para porción oração separada para desta leer con quarta semana, oración de este día del lunes de la cuarta João semana capítulo 15, versículo 5. es Eu Juan sou a videira, capítulo 15, vós versículo os ramos. 15. Quem Yo permanece em soy mim e eu nele, la esse vid, dá muito fruto. vosotros, Sem mim, nada yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí usted puede transformar este texto en oración. Decir así, Señor, tú eres la videra. Y si usted lee el versículo 1, usted ve que el Señor es la vid verdadera. El Señor Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Aquí dice, el que permanece en mí, o sea, quien permanece en Él, en el Señor Jesús, y yo en Él en nosotros, este da muchos frutos, porque sin mí nada podéis hacer. sem o Senhor. Entonces, sin el Señor nada podemos hacer. Recientemente vimos Sobre o tabernáculo, una palabra sobre el tabernáculo. El tabernáculo, exército, né? O título el da ejército, el título de los mensajes de la serie fue Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra. Entonces hablamos sobre el tabernáculo y vemos que el deseo de Dios desde el inicio es un lugar, un ambiente donde Él pueda habitar con el hombre habitar en Él y Él en el hombre. Entonces este es el principio de Juan 15:5 también. que nós fizemos. Y ahí todo lo que nosotros hacemos, nosotros vamos a hacer en comunión con Dios. Es en comunión con el Señor. Nada vamos a hacer por nosotros mismos. E o modelo Y el modelo devemos que seguir debemos seguir para nós nessa presentado a nosotros en esta semana es el mismo Señor Jesús. Y aquí el título del día lunes dice, el Hijo nada puede hacer por sí mismo. vamos seguir. Entonces nosotros vamos a seguir este modelo del Señor en la obra de Dios. En cuanto usted está sirviendo al Señor en la iglesia, en los diversos servicios, en la predicación del Evangelio, en todas las actividades espirituales, nosotros debemos seguir el modelo del Señor Jesús.
Y este modelo nos muestra que nada podemos hacer por nosotros mismos. que era o próprio Si Jesús, que era el propio Dios, no hacía nada por sí mismo, Él se vació para poder hacer la voluntad de Dios, ¿quién somos nosotros entonces para hacer las cosas por nosotros mismos? Entonces, nada podemos hacer por nosotros mismos. você vai ter Entonces aquí usted va a tener a lo largo de esta semana algunos ejemplos de de personas que hicieron las cosas en sí mismas, por sí mismas. Entonces, comenzando por un ángel, por un querubín que fue creado por Dios de manera perfecta, que fue llamado Lucifer, un ángel de luz. Él fue creado por Dios de una manera perfecta, solo que él aún era una criatura, pero él quiso ser igual a Dios. Él quiso llegar, quiso tornarse como el Altísimo. Y jamás esto puede suceder. Entonces nosotros vamos a ver su ejemplo, que es un ejemplo, que es una contraposición del modelo de Jesús, que dejó todo lo de él para hacer la voluntad de Dios. Entonces usted va a abrir su Biblia en Ezequiel capítulo 28, a partir del versículo 12 hasta el versículo 18. Ahí usted va a ver que este ángel, este querubín protector, él quiso ser igual a Dios. Ahí fue su fin. Él enalteció con su belleza, con su hermosura, con su capacidad. Entonces fue un ejemplo que nosotros debemos huir de él. No podemos hacer la obra de Dios en nosotros mismos. Y también Isaías capítulo 14, del versículo 12 al versículo 15. Yo no voy a tener tiempo de leer estos textos para ustedes. Pero otro ejemplo que nosotros vamos a ver es el de Job. Job, en aquella etapa de su vida, él creyó que podía enfrentar a Dios. Él, de cierta manera, contendió con Dios. Cuando él fue provocado por sus amigos, ahí él sintió que debía hacer algo, hacer algunos cuestionamientos a Dios. Ahí usted va a ver esta semana el ejemplo de Job. Y también usted va a tener el ejemplo de Caín. Y más adelante usted va a ver al mismo Juan el Bautista. Pero aquí, trayendo nuevamente al Señor Jesús, en Juan capítulo 5, yo voy a leer el primer versículo de nuestra referencia de esta semana, que es el versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, versículo 19. Entonces aquí tenemos un principio divino. Jesús era el mismo Dios, pero para poder realizar la voluntad del Padre fue obediente y se humilló haciéndose hombre. Él vino a realizar la obra de Dios y dejó evidente que nada podía hacer por sí mismo. Entonces el principio fue ignorado por la iglesia los 20 siglos de su historia, porque muchos siervos de Dios usaron su propia capacidad para hacer la obra de Dios. Esto es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia de la iglesia. Infelizmente, en vez de tomar los líderes, en vez de tomar el principio de Jesús, en vez de tomar a Jesús como modelo en el servicio a Dios, ellos infelizmente fueron engañados y terminaron siguiendo el modelo de Lucifer, que usted va a ver aquí en Ezequiel 28:12 y también en Isaías 14, versículo 12. ¿Está bien? Entonces lea con bastante cuidado esta porción y vamos ahora al día martes. Leer con oración
la soberbia precede a la ruina y la altivez del espíritu a la caída. Esto está registrado en Proverbios 16, 18. Miren, la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Es un buen versículo para tornarlo nuestra oración. Señor, líbranos de la soberbia. Yo no quiero experimentar la ruina en mi vida y la altivez de espíritu a la caída. Señor, líbranos de ser altivos. Nosotros queremos siempre humillarnos delante del Señor, vaciarnos de nosotros mismos para cooperar con el Señor. Entonces, el título del día martes es la competencia humana versus la dependencia de Dios. Yo y usted necesitamos aprender a servir en la dependencia de Dios, huir de la competencia humana, de la lógica humana, de la habilidad humana. Entonces aquí dice así, el libro de Job evidencia que a sus propios ojos Job vivía de una manera justa. Este fue un engaño. Satanás lo usó para engañar a Job. Él era un hombre que siempre honraba a Dios. Por eso, consistió que él pasase por una situación de mucho sufrimiento. Al perder a sus hijos y todo su patrimonio, hasta aún su cuerpo enfermó y quedó cubierto de úlceras. Entonces, Dios consintió que él pasase por una situación de sufrimiento al perder a los hijos y todo su patrimonio. Hasta aún su cuerpo enfermó y quedó cubierto de úlceras. Esto podemos verlos en el libro de Job. Y Dios aún permitió que 3 amigos lo convenciese que en él había pecado. Usted provocó a una persona natural, a pesar de ser una persona justa, temiente a Dios, pero cuando alguien viene a provocarlo a usted, entonces algo dentro de usted se levanta. Job entonces quedó muy enojado y comenzó a desahogarse con Dios exponiendo su corazón. Miren lo que él habló a Dios. ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Acaso ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del mortal o son tus años como los años de un hombre? Para ver mi iniquidad, averiguar mi pecado. Job capítulo 10, versículo 4 al 6. Entonces Job, él estaba creyendo que como hombre, él conocía al hombre más que al propio Dios. Él no sabía que Dios conoce al hombre. Él fue engañado. Era como si Job dijese, Señor, tú eres el creador y no entiendes a la criatura. Esta queja de Job estaban ocultos los pensamientos de Lucifer. Este es el mismo principio de Lucifer. Usted puede decir, pero yo no tengo nada que ver con Lucifer, con el enemigo de Dios, con aquella rebelión, aquel rebelde, aquel insubordinado, insumiso. Pero nuestras actitudes prueban que hay muchas cosas en nosotros, nuestra naturaleza caída, que es compatible con la naturaleza maligna. Y también nosotros tenemos en Génesis capítulo 4, 2 al 5, el ejemplo de Caín. Allí nosotros vemos la ilustración. ¿Qué significa intentar servir a Dios por la capacidad natural? Cuando Dios rechazó su ofrenda, la ofrenda de Caín, entonces Caín mostró exactamente quién él era. Él ahí se rebeló, quedó airado, se enfureció y él quedó con envidia, celos de Abel, al punto de matar al mismo hermano. Entonces el camino de Caín es de usar la propia actitud para servir y agradar a Dios. Él usó su capacidad para labrar la tierra, labrar y producir, sudando bastante. Entonces es algo legítimo, solo que tenemos que tener cuidado con las trampas que Satanás coloca delante de nosotros. No podemos, por más habilidades, competentes y capaces que seamos, no use su capacidad natural para servir a Dios. Dios
va a aceptar su servicio cuando usted hace en el mismo principio del Señor Jesús. ¿Está bien? La dependencia total del Señor. Esto fue el día martes, y el miércoles en el versículo para leer con oración es: no que por nosotros mismos somos capaces de pensar algo de nosotros como si saliese de nosotros, sino que nuestra competencia viene de nosotros. Aquí ya es el apóstol Pablo. Pablo, al servir a Dios en su ministerio, él tenía esta actitud, esta postura. Él adoptó esta postura en su vida. Él sabía que él no era capaz ni de pensar algo como si saliese del mismo. Por el contrario, él sabía que la suficiencia, la competencia venía de Dios. Él dijo: nosotros somos como un vaso de barro, el Señor es como un tesoro dentro de este vaso, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, aquí en el día miércoles vemos dos caminos, pero una sola elección. En el servicio a Dios podemos escoger el camino de Jesús, que es el de total dependencia del Padre, o el camino de Lucifer, que se basa en capacidades propias. Entonces es una decisión suya en su día a día, en el servicio al Señor, en sus actividades espirituales y en sus actividades como un todo. Busque hacer todo en la presencia del Señor. Aquí él dio un ejemplo usando la matemática para que entendamos mejor cómo nuestra capacidad natural para Dios no vale nada. Puede ser que yo sea alguien con poca capacidad comparado con Lucifer. Yo soy el número 1, pero él es 1.000.000.000. Pero hay una diferencia enorme entre 1 y 1.000.000. Pero ambos son criaturas, tanto yo como Lucifer. Ahora comparemos 1 y 1.000.000.000 con la capacidad de Dios, el Creador. La capacidad de Dios es igual a infinito. Infinito es un símbolo, en verdad un concepto, un símbolo. Y para representarlo, el infinito, existe un símbolo. Es como un 8 acostado. Imagine un 8 acostado. Aquello es la representación de este concepto de infinito. Yo, comparado con Dios, es lo mismo que dividir 1 por infinito, cuyo resultado es 0. Lucifer, comparado con Dios, es 1.000.000.000, porque él era muy capaz. Dividido por infinito también es igual a 0. Jesús parece decir: como hombre, mi capacidad es 0 comparado con la del Padre. Por eso, nada puedo hacer por mí mismo para hacer la obra de Dios. Yo soy 0. Miren, la palabra de esta semana, ella está entregándonos a nosotros un principio que va a guardarnos. ¿Por qué va a guardarnos? Porque yo afirmo esto, porque al comienzo de nuestro servicio a Dios, muchas veces somos humildes y simples. Nosotros nos convertimos, agradecemos al Señor por todos, por las personas que predicaron el Evangelio, la iglesia, la vida de la iglesia, las reuniones en la iglesia, los servicios en la iglesia, los hermanos. Agradecemos a Dios por todo lo que sucede con nosotros agradecemos, pero con el pasar del tiempo, nosotros vamos creciendo, vamos conociendo la Biblia, vamos orando más, y infelizmente, en vez de nosotros crecer y madurar espiritualmente, nosotros vamos envejeciéndonos, y esta vejez espiritual, ella termina haciéndonos complicados. Entonces necesitamos volver a la simplicidad. Por eso que en 2 Corintios capítulo 3, nosotros vemos versículo 1, 2 y 3, Pablo dijo a los corintios: miren, yo espero que ustedes no sean engañados como en el comienzo Eva fue engañada por la serpiente, y ella perdió la simplicidad y la pureza debidas a Cristo. Entonces, como iglesia, debemos mantener siempre la simplicidad y la pureza debidas a Cristo. Entonces, si usted toma los principios de esta semana, tomando a Jesús como el modelo para hacer la obra de Dios, usted va a ser guardado hasta la venida del Señor. Nosotros esperamos que el Señor vuelva aún en esta generación. Queremos ser arrebatados vivos, pero si el Señor no vuelve y nosotros dormimos, queremos ser vencedores. Para eso yo necesito mantener la simplicidad, abandonar toda ambición,
toda rebeldía, todo sentimiento de rebelión que hay en mí, toda desobediencia, el Señor quiere limpiar mi corazón. ¿Está bien? Entonces vamos a dejar que el Señor haga una limpieza minuciosa en nuestro ser para que podamos reinar con Él. Você pode Como cristianos, usted puede decir así: la Nueva Jerusalén está garantizada para mí. Pero antes de la Nueva Jerusalén, nosotros tenemos un periodo de 1000 años, que es el reino milenar. Y solo va a participar del reino milenar, reinando con el Señor, aquellos que sean vencedores. Y los vencedores no son personas que no se equivocan, no tienen problema. No, tienen problemas. Son las personas que aprenden, se arrepienten, se vacían, se humillan todo el tiempo. Dejan que Dios limpie su corazón. Este tema de limpieza de corazón es algo constante. Necesita ocurrir constantemente en nuestra vida. No piense usted que comenzó el mes, usted oró: Señor, limpia mi corazón este mes, y está limpio todo el mes. Comenzó el año, comenzamos un nuevo año. Ahora este año yo voy a tener un corazón limpio. No, es un asunto de diario, a cada instante. Nuestro corazón, él es engañoso. Él es muy agarrado a las cosas de la tierra, a las cosas visibles, a las cosas que se ven. Y nosotros necesitamos vivir mirando a las cosas que no se ven. O sea, vivir por la fe. Mirando en otra dirección, el Señor quiere quitarnos de esta tierra y llevarnos a otra dimensión. Por eso que necesitamos limpiar nuestro corazón todo el tiempo. Bueno, en el día jueves vemos el leer con oración, el cual nos capacitó para ser un ministro de una nueva alianza, no de la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Entonces el Señor nos habilitó para ser ministro de una nueva alianza, un nuevo pacto, no de la letra. Miren qué maravilla, no de la letra. Infelizmente, a lo largo de estos 20 siglos de la historia de la Iglesia, muchos cristianos y muchos líderes tomaron la palabra como letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, este nuevo pacto que el Señor quiere hacer con nosotros es el pacto del Espíritu. Ahí el título es: Nuestra competencia viene de Dios. Todo en esta semana es para llevarnos a percibir que nosotros necesitamos vivir en total armonía y dependencia del Señor. Parar de vivir en nosotros mismos. Yo voy a ir al día viernes ahora por causa de nuestro tiempo, y el texto para leer con oración es Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Si usted toma el texto para leer con oración, cada día usted va a salir lleno del Espíritu, lleno de vida en su día. Si usted puede, toma el alimento diario, los textos bíblicos, orar, hacer su oración, y delante del Señor, en la presencia del Señor, usted va a salir de allí energizado espiritualmente. Y no va a tener nada en ese día que va a conmoverlo a usted. Entonces, Efesios 4, 15 y 16, se lee así. Dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Efesios capítulo 1, 9 y 10, nosotros vemos ahí la voluntad de Dios. Es que todas las cosas sean encabezadas en Cristo, comenzando por la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, siguiendo la verdad en amor, la esfera, la base es el amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Maravilloso. Entonces, usted como miembro del cuerpo de Cristo, usted necesita dar su cooperación, solo que todo esto, usted sabe, es dentro de la esfera
que donde Dios gobierna, donde Él es la cabeza, donde Él es el Señor, Él quiere ser la cabeza y nosotros no podemos dejar que Él sea sustituido en nuestra vida por nuestra opinión, por nuestra manera de hacer, por nuestros conceptos, por las viejas cosas, la tradición, la mera doctrina, teoría. Por más bella que sea las cosas, nosotros debemos siempre mirar a la palabra de Dios como espíritu y vida y dejar que Él nos encabece en Él mismo. Aquí habla del profeta que Dios usa. Él escoge a sus profetas y Él es quien, Él mismo hace la elección de sus profetas. Entonces aquí el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 19 al 20 dice así. De hecho, el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue recibido en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, miren, usted y yo fuimos llamados para llevar la palabra, continuar llevando la palabra a las personas, predicando el Evangelio del Reino. En cuanto nosotros hacemos esto, miren algo maravilloso. El Señor está con nosotros. Él está cooperando con nosotros y confirmando la palabra por medio de señales que la siguen. Entonces muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales han sucedido en nuestra vida cuando nosotros salimos para hacer la voluntad de Dios, encabezados por Él. Aquí hay una porción muy preciosa. Cuando creemos en la palabra profética, obedecemos y salimos para hacer lo que ella nos ordena, que es predicar el Evangelio del Reino en toda tierra habitada. Las señales nos acompañan. Por eso que en la obra de Dios el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino ejecuta exactamente lo que el Padre hace. Pues es Dios mismo quien realiza la obra. Maravilloso esto. Cuando el apóstol Pablo dice a los Gálatas que el evangelio anunciado por él no era según hombre, él quiso decir que sus palabras no eran según él mismo, no eran de él. Hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino mediante revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo, él andaba sobre este principio. Él no hablaba por sí mismo, él no recibió la revelación de ningún hombre, él recibió la revelación del mismo Dios. Y él llevaba esta revelación a las otras personas con fidelidad. Gracias al Señor por los siervos de Él que Él ha levantado en medio nuestro, el hermano Pedro Don, gracias al Señor. Es este siervo que el Señor levantó y Él ha ministrado a nosotros la palabra con mucho temor, con mucho temblor, con mucha firmeza, con mucha osadía, a pesar de las presiones, los ataques que Él recibe en el día a día. Pero nuestro hermano ha sido fiel. Gracias a Dios por las personas que el Señor colocó, así como el Señor colocó a Juan, Pablo en su época, Pedro, Pablo, Juan. El Señor también en nuestros días tiene sus siervos. En el día sábado, el versículo para leer oración es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el título del sábado es: Jesús es el juez del universo. Hermanos, nosotros un día vamos a estar delante del Señor, comparecer delante del Señor Jesús con un juicio. Hoy Él se ha dado a nosotros con amor, con paciencia, con longanimidad, pero un día nosotros estaremos delante de Él como un juez y todos nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor. Algunos van a resucitar y van a disfrutar de la vida, y otros van a experimentar solo el juicio de Dios pesado en sus vidas.
si hoy no tienen una vida totalmente encabezada en el Señor. Si nosotros vivimos, hacemos las cosas en nosotros mismos, por nosotros mismos, en aquel día el Señor va a mirarnos a nosotros y infelizmente la elección que nosotros hicimos equivocada va a tener una consecuencia más adelante. Entonces esta palabra de esta semana es positiva, no es una palabra para desanimarlo, sino para animarlo. Muy bien, en el día domingo, para concluir esta semana, nosotros tenemos el versículo para leer con oración. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Usted vio cuántas riquezas nosotros leímos aquí solo en los versículos propuestos para leer con oración. Y si usted realmente en su oración, usted va a ser muy alimentado. En el domingo el título es La resurrección de la vida o la resurrección del juicio. Es una pregunta, ¿la resurrección de la vida o la resurrección del juicio? Aquí nosotros vimos, voy a hablar a ustedes, la historia de Juan el Bautista y los judíos que hicieron de los principios establecidos por Dios una religión muerta, nos muestra que el hombre es muy susceptible a la popularidad y a la búsqueda de gloria para sí mismo. Esta no es la historia de una, dos o tres personas, es la historia del hombre como un todo. Esto no es condenación para nadie, no está dando palabra indirecta para alguien, es un hombre como todo. Es muy susceptible a la popularidad y a la búsqueda de gloria para sí mismo. Quien sigue este impulso está en manos de... Infelizmente tiene que hablar una palabra pesada de advertencia. Está en la mano del diablo. Por esto tiene origen en él. Jesús está trayéndonos una gran salvación porque nosotros realmente hay esta tendencia de ambicionar posiciones de destaque. Durante la mesa del Señor en la víspera de su partida, los discípulos estaban preocupados en saber quién de entre de ellos sería el mayor. Suscitaron también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos parecía ser mayor. Lucas capítulo 22, versículo 24. Pero Jesús le dijo, los reyes de los pueblos dominan sobre ellos y los que ejercen autoridad son llamados de bienhechores, pero vosotros no sois así. Por el contrario, el mayor entre vosotros sea como el menor y aquel que dirige sea como el que sirve. Lucas 22, versículo 25 y 26. Por eso, cada uno de nosotros arcará con las consecuencias del camino que escogimos. Juan capítulo 5, 28 y 29. Si hemos practicado el bien, estaremos en la resurrección de la vida, que es para aquellos que son introducidos en el reino milenial. Ya la resurrección de juicio está relacionado a las personas, a las tinieblas exteriores, donde habrá 1000 años de juicio. Por fin, todos los hijos de Dios harán parte de la Nueva Jerusalén. Sin embargo, quien pasa por la resurrección del juicio, perderá el galardón de reinar con Cristo durante 1000 años. 1000 años, ¿usted cree que es poco tiempo? Nosotros vivimos 70, 80, 90, algunos 100, algunos pasan un poco, pero es mucho. Es una lucha de tiempo que vivimos aquí, alrededor de 100 años, un siglo, los que viven bastante. Imagínense 1000 años. En vez de reinar con el Señor, usted está allí pasando por el juicio de Dios. Entonces es perder el galardón. Al final aquí de la semana dice, tenemos la naturaleza caída que ama posiciones, recibir gloria de los hombres, popularidad y ser el primero. Pero Juan nos muestra que este camino resultará en la resurrección de juicio. Por eso es mejor tomar el camino de Jesús, el camino que nos permitirá tener parte en la resurrección de la vida y reinar con Cristo por 1000 años. Yo quería concluir esta semana leyendo un texto bíblico, una conferencia que tuvimos recientemente en la estancia Árbol de la Vida. Un hermano nos indicó este texto y nosotros leímos. Y esto nos impactó mucho en nuestra vida. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33. En la versión
¿Dónde está Primera de Leyes 13, versículo 33? En la versión King James actualizada. Mesmo Yo tengo aquí en mi celular. Jeroboão, Entonces, você sabe que o reino de Israel foi dividido em dois. aquí está hablando sobre Jeroboam. Usted sabe que el reino de Israel se dividió en dos. Ahí quedó Roboam con una parte, con 2 tribus, y Jeroboam con 10 tribus. Dele é de uma pessoa Entonces, la vida de Jeroboam, para nosotros, su ejemplo es de una persona que buscó llevar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, a adorar ídolos. o povo de Israel não subisse Llevó al pueblo de Israel a una condición de idolatría. Entonces, por esto, para que el pueblo de Israel no subiese a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Dios, hacer ofrendas a Dios, Él creó un ambiente de adoración a ídolos. Allí construyó 2 becerros de oro y colocó uno en Dan y otro en Betel. Y aparte de eso, Él edificó varios altares a ídolos, para que el pueblo de Israel esté envuelto con los ídolos y no subir a Jerusalén, ir a servir y adorar al verdadero Dios. Y muchas cosas sucedieron. Claro que esto fue una actitud totalmente reprobable delante de Dios. Y muchas cosas sucedieron. Aquí en el versículo 33 dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo a quien quería. Lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. sagrava ¿Vio? para esses altares. Jeroboam, preste atención, Essa ambição consagraba para estos altares todo aquel que tuviese ambición de tornarse sacerdote. Este era un pueblo que no tenía nada que ver con la tribu de Leví, con la casa de Aarón, que era una casa de sacerdotes. Aquí era cualquier persona. Si tuviese la ambición, él lo designaba como sacerdote. Entonces, es un peligro nosotros tener la ambición en nuestro corazón. Que el Señor pueda limpiar su corazón y mi corazón de toda ambición por posición fique esperando en medio de los hermanos de la iglesia. No esté esperando que los hermanos le elogien, agradezcan a usted por su servicio. En cierta manera lo miren a usted, le den más atención a usted. No, sirva al Señor de un corazón puro, siempre puro, abriendo su ser al Señor y sirviendo a las personas con amor, con cariño, con respeto, con consideración, mirando a aquel que están delante de nosotros, respetando, considerando, recibiendo la palabra que el Espíritu da por medio de ellos. Y así nosotros vamos a llegar allá, vamos a reinar con el Señor. Durante 1000 años vamos a entrar en la Nueva Jerusalén, vamos a ser sacerdotes, vamos a servir a Dios por la eternidad. Que el Señor los bendiga a ustedes. Jesús es el Señor.